Gloria a Jesús. Bendito Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios por cuanto los ha permitido, mis hermanos, un día más. Damos gracias a nuestro Dios por nuestras labores que los ha concedido realizar en este día, mis hermanos. Nuestro Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios por este momento que nos concede de poder compartir un momento la palabra del Señor, sabiendo, mis hermanos, que la palabra de nuestro Dios es útil para nuestra vida, sabiendo que es ella lo que nos muestra el camino hacia la vida eterna, mis hermanos. Por eso es lo necesario de que aprendamos de esta palabra, mis hermanos. Así es que hemos tomado bien en esta noche, mis hermanos, de compartir un momento la palabra de nuestro Dios. Como dije, sabiendo que es necesario estar, mis hermanos, aprendiendo cada día de ella, mis hermanos, ya que esta palabra, mis hermanos, es la que los ayuda cada día, mis hermanos, para que nosotros los podamos conducir en este camino. Así es que sean bienvenidos, mis hermanos, a este momento que vamos a tener de reflexión para nuestras vidas, mis hermanos, de edificación para nuestras almas, sabiendo que es la palabra de nuestro Dios que edifica nuestras vidas. Así es que hemos tomado este momento, mis hermanos, pidiéndole a nuestro Dios que sea Él glorificado, mis hermanos, por medio de su bendita palabra. Así es que, mis hermanos, vamos a compartir un momento la palabra de nuestro Dios en esta hora, mis hermanos, sabiendo que es necesario. Así es que vamos a ir a la palabra, mis hermanos, en esta noche. Dios bendiga a todos aquellos que lo vayan a estar viendo, mis hermanos, por medio de este pequeño video, esta pequeña meditación en la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén, mis hermanos, a la hora o el día que vean este video, mis hermanos, esperando que sea de bendición para nuestras vidas, mis hermanos. Saludamos ahí a todos los hermanos que vayan a estar viendo este video. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que vamos a meditar, mis hermanos, la carta a Timoteo, segundo libro, segunda carta a Timoteo, mis hermanos. Vamos a estar ahí considerando en el capítulo 2, en el versículo 3, la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Y dice la palabra, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí vamos a estar meditando un momento, mis hermanos, en esta carta que el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo, mis hermanos. Sabemos, mis hermanos, que Timoteo pues era un joven, podemos decir así, mis hermanos, al cual el apóstol Pablo había, mis hermanos, conducido por el camino del Señor Jesucristo, o el cual el apóstol Pablo había enseñado el evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Por eso hemos tomado en el versículo 3 del capítulo 2, mis hermanos, que el apóstol Pablo haciendo recomendaciones a Timoteo, mis hermanos, como vemos en el versículo 1 del capítulo 2 que hemos tomado, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en eso vamos a estar meditando, mis hermanos. Vamos a estar haciendo, mis hermanos, como comparación a un soldado, mis hermanos. Lo que hace mención el apóstol Pablo aquí a Timoteo, que bendito sea el nombre del Señor, que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo, mis hermanos. O quiere decir, mis hermanos, que cada uno de nosotros que somos cristianos, que hemos sido llamados y hemos recibido o hemos contestado a ese llamado que el Señor Jesucristo los ha hecho a esta milicia, mis hermanos, tenemos, mis hermanos, ¿cómo le podría decir? Tenemos nosotros, mis hermanos, que seguir, mis hermanos, como soldados, pues conocemos en la vida literal, mis hermanos,
Un soldado tiene que ser aguerrido, un soldado tiene que ser decidido, mis hermanos, porque en el momento de la lucha, de la batalla, mis hermanos, este soldado tiene que seguir hacia adelante, tiene que ir avanzando hacia adelante, mis hermanos, aunque el contraataque del enemigo venga fuerte, este soldado tiene que seguir hacia adelante. Y esa es la recomendación que el apóstol Pablo está haciendo a Timoteo, que en este camino o en este andar, mis hermanos, que hemos tomado nosotros, mis hermanos, va a haber que sufrir penalidades. Va a haber, mis hermanos, que enfrentar, mis hermanos, a obstáculos. Va a haber que enfrentar a consecuencias, mis hermanos, que van a venir a nuestras vidas en este camino, mis hermanos, sabiendo que el camino, mis hermanos, en el Evangelio de Jesucristo, que es comparado, dice la palabra del Señor, como un camino angosto, una puerta estrecha, mis hermanos, algo dificultoso por andar, algo dificultoso de pasar, mis hermanos, pero también el Señor Jesucristo, mis hermanos, también Él los insta por medio de su palabra que sigamos adelante, mis hermanos, que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible, y en esa fe es que nosotros vamos avanzando en este camino, mis hermanos. Yo sé que hay mucha gente que viene de por años caminando, mis hermanos, en este Evangelio de Jesucristo. Yo sé que al platicar con esta gente que ya viene de por años en este camino, mis hermanos, y que se ha mantenido en este camino, mis hermanos, usted va a oír de diversas de historias, de situaciones que les han tocado pasar, porque es un camino que no ha sido fácil. El mismo Señor Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, mis hermanos, que en el mundo, mis hermanos, íbamos a tener dificultades para nosotros conducirlo. Y así como lo hemos visto en el camino, en la historia, mis hermanos, empezando allá con los primeros cristianos. Y si los remontaríamos más, mis hermanos, allá en el Antiguo Testamento, podemos ver también los profetas, mis hermanos, cómo ellos padecieron por hablar el mensaje de Jesucristo, el mensaje que Dios les daba a los profetas, mis hermanos, por anunciar esa palabra, mis hermanos, cómo estos hombres padecieron, cómo estos hombres sufrieron, que algunos de ellos quisieron como darse por vencidas, mis hermanos. Tenemos como al profeta Jeremías, el profeta Jeremías en una ocasión, él dijo, mis hermanos, que ya no iba a hablar más del nombre de Dios, porque cada vez que él hablaba del nombre de Dios, mis hermanos, era para recibir rechazos, afrentas, mis hermanos. Por eso él en una ocasión dijo, ni hablaré más, ni me acordaré más de su nombre. Pero también dice él ahí mismo también, pero no obstante había en mí como un fuego, que era el que lo impulsaba a seguir adelante, mis hermanos. Ese fuego, mis hermanos, que nosotros conocemos hoy en día como el Espíritu Santo, mis hermanos, que va con nosotros, que es el que cada día, mis hermanos, los motiva a seguir hacia adelante, mis hermanos. Ese Espíritu, mis hermanos, que el mismo Jesucristo dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos, sino que rogaré al Padre que envíe otro Consolador. Y es ese Espíritu, mis hermanos, el que los hace valiente cada día a nosotros. Sabemos que nosotros por nuestra propia fuerza no vamos a poder. No vamos a poder. En nuestra propia humanidad, mis hermanos, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿cuál es, mis hermanos? Nuestro enemigo es estar acecho día con día. Y para hacer caer, mis hermanos, al hombre. Pero si el hombre, mis hermanos, hay ese fuego que había en Jeremías, mis hermanos, eso los hace a nosotros poder, mis hermanos, contraatacar o poder, mis hermanos, vencer ante cualquier acechanza que el enemigo pone en este caminar, mis hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo se dirige a Timoteo con estas palabras, diciéndole, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, como le dije, ser soldado
o ser, mis hermanos, parte de esta milicia de Jesucristo, mis hermanos, no solamente, mis hermanos, es de gozo, pues nuestro gozo, mis hermanos, como sabemos por medio de la palabra, mis hermanos, el gozo, mis hermanos, no es un gozo terrenal, mis hermanos. Sabemos que como todos padecen, también los cristianos padecen. Los que no son cristianos se enferman, también los cristianos se enferman, mis hermanos. Los que no son cristianos tienen deudas, tienen problemas, también así los cristianos, mis hermanos. Pero el Señor los habla de un gozo eterno, mis hermanos, en el cual, mis hermanos, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, mis hermanos, sino que va a ser algo permanente, algo para siempre, mis hermanos, que ahí va a ser por una eternidad, como dice la palabra del Señor. Es por eso, mis hermanos, el propósito de instarle a seguir hacia adelante en este camino. Como le digo, vendrán dificultades, vendrán luchas, vendrán pruebas, mis hermanos, pero nosotros continuemos, sigamos hacia adelante, sabiendo, mis hermanos, y viendo a ese blanco perfecto que es Jesucristo, el cual lo llamó, el cual dice en su palabra que el que está en sus manos, ¿quién lo podrá arrebatar? Mientras estemos, mis hermanos, en esas manos del Maestro, estamos seguros, mis hermanos, pues hay un salmo bastante conocido por todos, que es el Salmo 91, en el cual, mis hermanos, es un salmo de protección al cristiano, porque este salmo comienza diciendo el que habita bajo la sombra. Mis hermanos, si nosotros estamos bajo esa sombra, mis hermanos, de ese Dios omnipotente, mis hermanos, vamos a estar seguros. El problema es estar fuera de esa sombra, mis hermanos. Ahí no hay protección para nosotros. Porque también en uno mismo ahí en el libro de los Salmos dice, mis hermanos, que hay un ángel que acampa alrededor, pero de aquellos que le temen. Y este ángel acampa, dice, y también lo defiende, mis hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así es que en verdad no estamos solos en este camino, sino que hay uno grande y poderoso que va delante de nosotros. Vemos aquella historia, mis hermanos, allá en el libro de Samuel, allá cuando vemos el pueblo de Israel, a Saúl liderando aquel pueblo, mis hermanos, vemos aquel pueblo atemorizado porque tenían, mis hermanos, aquel gigante llamado Goliat enfrente, el cual retaba al pueblo, que diciéndole, mis hermanos, que sacaran de sus mejores hombres para que pelearan con él, y el que venciera, el pueblo que venciera iban a ser servidores de ellos, mis hermanos. Vemos, mis hermanos, pero así también vemos a aquel jovencito que entra ahí en acción, aquel jovencito, mis hermanos, que cuando aquel gigante viene y se para, aquel jovencito oyó las palabras que aquel gigante pronunciaba y ponía en temor a aquel pueblo de Israel. Pero este jovencito se paró valientemente y él dijo unas palabras muy importantes, adelantando a la historia ya cuando iba a enfrentarse a aquel gigante. Él dijo: yo vengo, dijo, en el nombre de Jehová. Tú vienes a mí con lanza, tú vienes a mí con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Entonces, mis hermanos, podemos ver, mis hermanos, que tomado de las manos de Dios, mis hermanos, van a venir pruebas, luchas, dificultades, pero en el nombre del Señor las podemos vencer, mis hermanos, porque la batalla, mis hermanos, o la victoria ya fue dada por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De la victoria que todo cristiano que está bajo las manos del Omnipotente es parte, mis hermanos. Ahí está nuestra victoria. Bendito sea el nombre del Señor en la muerte y resurrección de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la victoria, mis hermanos. Y es por eso que hablamos de esta palabra, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor para que lo fortalezcamos cada día en ellas, mis hermanos. Acá como el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, que se esfuerce, mis hermanos, que sufra penalidades. Si hay algo que
hay que enfrentarlo. Bendito sea el nombre del Señor, sabiendo, mis hermanos, que no vamos solo en este caminar, mis hermanos, pero como le dijo, bajo esa sombra del Omnipotente, mis hermanos. Así es que, mis hermanos, sigamos adelante en el camino del Señor, sabiendo que solamente, mis hermanos, en las manos de nuestro Dios podemos ser vencedores nosotros, mis hermanos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y ya para finalizar, mis hermanos, quiero leer pasaje de la Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 10 en adelante. Vamos a leer unos 3 versículos, mis hermanos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme. Oiga bien, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero dice el capítulo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. A eso los manda la palabra del Señor, mis hermanos. A estar firme. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Fortalecidos en el poder de su fuerza. Vendrán vientos, vendrán vendavales, mis hermanos. Pero si nosotros estamos fortalecidos en el Señor, mis hermanos, nadie los podrá mover. Así es que le animo a que sigamos adelante en este camino, mis hermanos, como un buen soldado de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y esperando que sea de bendición esta palabra, mis hermanos, pues yo en lo personal es de mucha bendición esta palabra, esperando que también para su vida sea de bendición, mis hermanos, y estándole cada día que sigamos adelante. Que el Señor me les bendiga.